¿Está? Buen día a todos. Estamos en esta ocasión nuevamente con el doctor Rafael Lera, a quien presentamos gustosamente desde Cabaña Modelo, que tenemos aquí en Argentina en la línea de CAL, de Hendrix Genetics. Bueno, yo creo que hay pocos aquí en la especialidad, en nuestro sector que no conozcan al doctor Rafael Lera, pero bueno, hacemos una breve introducción. Él es médico veterinario, especialista, trabaja en Hendrix desde la década del 90, él es de Barcelona, y bueno, tiene una amplia experiencia en el desarrollo del manejo de la línea Hendrix y bueno, del resto de las líneas, pero bueno, en esta ocasión lo que nos convoca es el manejo de Hendrix. Tuvimos una charla anterior en la cual nos dedicamos a la recepción de la bebé y digamos, los primeros momentos en el desarrollo de la recría, y ahora vamos a abarcar la segunda parte de la crianza, a mi juicio una de las más importantes, uno de los momentos a donde podemos definir, tener los resultados extraordinarios que DECALB nos da en estos momentos. Y bueno, para eso estamos acá con Rafa. Buen día, Rafa. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta amable presentación. Es cierto que posiblemente algunos de vosotros me conozcáis, aunque ahora por las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos, pues no hemos tenido la posibilidad recientemente de vernos cara a cara, pero bueno, confiando en que la situación mejore, como parece que va progresando en el buen sentido poco a poco, y pronto podamos volver a encontrarnos en el campo y viendo gallinas, que es lo que me gusta a mí más que ver una pantalla de ordenador. Entonces, como muy bien ha dicho Sebastián, hace unos meses hicimos una primera presentación sobre las primeros días, incluso semanas de la vida de la polita, ¿no? Porque todos sabemos la importancia que tiene la recría de las pollitas para los resultados que tendremos luego en producción. Y por eso, aunque la presentación va sobre la fase de levante, pues siempre me gusta a mí empezarla presentando lo que son los datos productivos que podemos esperar de una gallina, en este caso una Decal White bien recriada, y donde vemos que como consecuencia de la mejora genética, pero evidentemente también de las mejoras en la nutrición y en las mejoras en los programas sanitarios y en la bioseguridad, hoy en día podemos extender los ciclos hasta las 100 semanas de vida, teniendo unas excelentes persistencias de producción y unos muy buenos picos y en circunstancias óptimas, pues acercándonos cada vez más a esos 500 huevos por gallina alojada que nos hemos planteado como objetivo y que ya estamos consiguiendo concretamente en algunos lotes. De la misma manera, para la ponedora Decal Brown también he querido aquí presentar el potencial genético que tienen las generaciones actuales, también con unos excelentes picos de producción y con una producción total de masa de huevos que cada vez se acerca más a esos 30 kilogramos de huevos en 100 semanas de vida y más de 460 huevos por gallina alojada. Evidentemente, como hemos hablado antes, como he comentado antes, esto se consigue gracias a unas mejoras en la genética, pero que tienen que ir acompañadas también con esas mejoras, ese acompañamiento de la nutrición, ese acompañamiento de la protección sanitaria de los animales y de la bioseguridad y concretamente de un manejo que tiene que ser cada vez más excelente, porque realmente, y lo vamos a ver durante la presentación, muchas veces parece que cuando estamos hablando de manejo en levante estamos dándole vueltas siempre a lo mismo. Yo en el fondo reconozco que sí, porque no ha habido grandes cambios en lo que es el manejo. ¿Cuál es la diferencia fundamental para mí en el manejo en levante? La diferencia fundamental está en que cada vez nos podemos permitir menos fallos, tenemos menos flexibilidad en ese sentido porque cada vez estamos pidiendo más a las aves. Entonces, si realmente queremos que esas aves expresen su potencial genético, tenemos que ser más y más meticulosos en ese manejo. Entonces, las primeras diapositivas van a coincidir unas pocas con aquello que ya presenté hace unos meses, son 2 o 3, pero es que realmente considero que es importante que volvamos a estos principios básicos.
el objetivo de la fase de levante es producir un lote de politas de calidad. Todos estamos de acuerdo. ¿Y cómo podemos definir un lote de politas de calidad? Pues hay una serie de criterios que creo que son comunes y que todos estaríamos de acuerdo. Uno es el perfil de peso corporal. Y el perfil de peso corporal durante la fase de levante o de recría es importante seguir la curva de peso correspondiente a la estirpe, pero hay dos momentos que son determinantes. Es ese peso a las 5 semanas de vida, que eso va a depender fundamentalmente de la calidad de la polita y del manejo que le demos durante esas semanas de arranque, que es lo que tratamos en la presentación de hace unos meses, y luego también del peso corporal que vamos a tener al final del levante antes del traslado. Por supuesto, la capacidad de ingestión también es muy importante y ahí me voy a explicar un poquito más adelante durante la presentación. La uniformidad del lote es esencial. Yo creo que todos los que estamos en avicultura le damos cada vez más importancia a la uniformidad de los lotes. Siempre se tendía a pensar mucho más en el peso corporal, pero cada vez somos todos más conscientes de la importancia que tiene una buena uniformidad de los lotes. La edad a la madurez sexual también. Nos interesa tener unas pollitas que arranquen la producción no demasiado temprano, no demasiado tarde, y luego eso siempre también va a ir en concordancia a lo que nosotros busquemos como objetivo de tamaño de huevo, y también lo explicaré con un poco más de detalle algo más adelante. Y lógicamente necesitamos unas politas sanas, que estén correctamente vacunadas durante esa fase de levante para tener una competencia inmunológica y poder hacer frente a toda la fase productiva y a los desafíos que puedan presentarse. Luego también, por supuesto, hay otros criterios que van a impactar y de manera significativa sobre la calidad de la polita, como puede ser el tratamiento de picos, el tipo de tratamiento de pico que estemos haciendo, la calidad del emplume y un criterio que yo creo que cada vez está teniendo mayor trascendencia, sobre todo como consecuencia de la expansión de los nuevos sistemas de producción diferentes, ya no solo de jaulas, sino sistemas de aviario, sistemas de camperas, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez es más importante que tengamos en cuenta esta adaptación entre el manejo y el equipo, sobre todo que tenemos en levante, y el equipo que vamos a tener en producción. Porque sabemos que la productividad de un lote va a depender en gran medida del éxito en alcanzar estos objetivos durante la fase de recría, y por eso a mí me gusta decir que la recría es una fase de inversión en la futura ponedora. Esta curva ya también la presenté, pero es importante recordar. De nuevo tenemos aquí en la línea punteada lo que sería el crecimiento en gramos por día del peso corporal total de las pollitas durante la fase de levante, y luego estas otras curvas de diferentes colores están mostrando la parte relativa del crecimiento, qué órganos o qué sistemas o tejidos son los que están más afectados, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esas 5 primeras semanas, que es lo que llamamos la fase de arranque, vemos que es fundamentalmente, y sabemos que es clave sobre todo el desarrollo de los órganos internos, sobre todo del tracto gastrointestinal. Eso lo estuvimos viendo en la presentación anterior, y también es un momento fundamental para el desarrollo del sistema inmunitario. Si tenemos aquí un mal desarrollo, va a poder afectarse negativamente la capacidad de respuesta inmune que van a tener luego las pollitas. A partir ya en esa semana ya empieza también un crecimiento muy importante de lo que es la estructura corporal del esqueleto, para tener ese máximo en esta segunda fase, que es en la que vamos a tratar un poquito más, donde vemos que se está fundamentalmente ya terminando de construir la carcasa, la estructura corporal de las aves, formando esqueleto y musculatura. Y luego, ya hacia el final del levante, volvemos a tener un pico de crecimiento corporal que se corresponde sobre todo con el desarrollo del comienzo de desarrollo del aparato reproductor y el desarrollo de lo que es el hueso medular. Y ya vimos también en la anterior presentación y habíamos insistido mucho en la importancia de ese manejo en las primeras semanas de vida, porque este trabajo que hicimos años atrás nos demostraba el impacto que tiene el peso corporal de las pollitas a las 5 semanas sobre algunos de los principales parámetros productivos, como puede ser la madurez sexual, la persistencia de puesta, el número de huevos e incluso la viabilidad. Y vemos que hay una correlación muy elevada entre el peso corporal a las 5 semanas, es decir, entre ese crecimiento temprano óptimo y unos buenos resultados de producción. Y tenemos también una buena correlación entre la uniformidad al final del levante y unos buenos resultados de producción. Pues, muy resumido, como va de fase de levante, no he querido
no he podido evitar hacer este primer pequeño resumen también de la importancia que tiene el crecimiento temprano. Y entonces simplemente le he querido resumir en esta slide, en esta diapositiva, de qué va a depender ese peso corporal a las 5 semanas. Pues va a depender, lógicamente, del programa de iluminación que estemos aplicando durante esas primeras semanas, de la calidad del alimento de arranque, tanto en cuanto a composición nutricional como a presentación física y estructura. Va a depender de la densidad con la que tengamos alojadas las aves, va a depender de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, va a depender de la calidad del agua, de la temperatura de ese agua, del equipamiento que tengamos, comederos, bebederos, de la calidad del corte de picos, si se aplica en ese periodo, de la ventilación y que controlemos bien todos esos parámetros. O sea, el control de todos estos parámetros y el seguimiento de esos parámetros es fundamental para conseguir un peso corporal correcto a las 5 semanas y yo creo que la idea fundamental con la que tenemos que quedar es esta. Cualquier retraso en el crecimiento en esta fase será difícil de recuperar. Ya hemos visto en la gráfica anterior donde se mostraba el crecimiento relativo de los diferentes órganos y los diferentes sistemas, cómo era una fase de desarrollo del sistema inmune, de tracto gastrointestinal y de comenzar también el desarrollo de la estructura esquelética. Entonces, el desarrollo de cada uno de estos órganos está bien secuenciado en el tiempo, o sea, si yo no lo estoy favoreciendo en el momento correspondiente, difícilmente voy a poder recuperar eso más tarde. Y lógicamente, pues en la fase de levante, fundamental es respetar esas diferentes fases en la alimentación para poder ir acompañando al crecimiento de las aves y al crecimiento de los diferentes órganos. En la fase de arranque que tratamos en la presentación anterior, hasta las 5 semanas, hablamos de la importancia de utilizar un alimento altamente concentrado, rico en energía y rico en aminoácidos esenciales de alta digestibilidad, y a continuación pues podemos pasar a lo que denominamos una fase de crecimiento hasta aproximadamente las 10 semanas de vida. El siguiente alimento sería un alimento de desarrollo hasta las 16 semanas y finalmente un alimento de prepostura, donde no voy a entrar a detallar las características nutricionales de cada uno de ellos, pero simplemente vamos viendo cómo en general son alimentos con niveles decrecientes de energía y decrecientes también de proteína bruta o amino que van acompañando lo que es el crecimiento de los animales. Y importante, lo trataremos también luego, siempre el concepto de cambiar a la siguiente fase, no basándonos en la edad de las aves, sino en el peso corporal. Pasamos ya realmente a lo que es la fase de levante, esta segunda fase que para mí comienza a partir de la 5ª, 6ª semana de vida. Y en esa fase lo que es importante, por supuesto, tenemos que continuar con el crecimiento de las pollitas, pero es fundamental el desarrollar la capacidad de ingestión. Si vemos la curva de crecimiento, aquí tendríamos una curva de crecimiento de una Decal White, vemos que el crecimiento realmente, aquí tenemos los objetivos con un mínimo máximo, o sea, a partir de que estemos dentro de esa horquilla de peso corporal estamos siguiendo el estándar de la curva, pero sabemos también, o sea, que no es una curva de crecimiento totalmente lineal. Cuando vemos la ganancia diaria media en gramos con la edad de los animales, vemos que va aumentando muy rápidamente para conseguir un pico de crecimiento en esta fase entre las 6 y las 11 semanas. Es el momento en el que es máximo la ganancia diaria de peso de las pollitas. Luego, atención, que es una fase bastante crítica porque en ese momento están teniendo un crecimiento máximo. De alguna manera sí que lo que sabemos es que en este momento está finalizándose de desarrollar ese esqueleto que ya se ha comenzado a desarrollar en la primera fase de levante y de alguna manera sobre las 10-12 semanas de vida prácticamente lo que es la estructura, lo que es el tamaño de la pollita como tal ya prácticamente ya está determinado, ¿verdad? Si comparamos lo que es la talla de la pollita de 10-12 semanas con la de una gallina adulta, ya prácticamente la talla ya está prácticamente fijada, lo que es esa estructura esquelética corporal, esa carcasa, evidentemente, pues tiene que seguir aumentando de peso, tiene que haber más depósito de musculatura, de grasa, de órganos, etcétera, etcétera, pero lo que es la talla, prácticamente la estructura, el desarrollo esquelético de la gallina ya está prácticamente concluido en esas 10-12 semanas. Y en esa fase, en esta segunda fase de levante, lo que es importante también es, a mí me gusta decir que es una fase de aprendizaje y de formación de la futura ponedora.
¿Por qué? Porque al final realmente lo que estamos trabajando mucho es en preparar a la pollita para el aumento de consumo que va a necesitar en la transición de recría a producción. Todos vosotros que tenéis experiencia en avicultura, yo espero que concordéis conmigo que una de las fases más críticas en la vida de una ponedora es ese momento entre el traslado, vamos a decir el final del levante y el pico de postura. Los lotes hoy en día, cuando están bien recriados sobre todo, si son uniformes, aumentan muy rápidamente en producción y entonces tenemos muy poquitas semanas para que aumenten muy rápidamente el consumo de alimento. Y tienen que aumentar rápidamente el consumo de alimento porque, como os he dicho, esos lotes uniformes en producción aumentan muy rápidamente la puesta. Hay un periodo muy breve para que ese consumo sea suficiente para cubrir las necesidades que aumentan muy rápidamente, porque hay necesidades de producción, hay necesidades para el aumento del peso de huevo, pero todavía también hay necesidades de crecimiento. Esas aves, desde el momento del final del levante hasta que llegan al 90% de postura, que se puede conseguir en pocas semanas, tienen que aumentar todavía pues, de media por lo menos 300 gramos de peso corporal. Entonces, el consumo de alimento tiene que aumentar muy rápidamente en un periodo breve. Prácticamente tiene que aumentar en un 50% esos 70 gramos que podemos tener al final del levante para llegar a esos 110, 115 gramos que podemos querer que tengan de consumo cerca del pico. Entonces, para eso hay que entrenar a las aves para que superen con éxito este desafío. Eso va a depender mucho de cómo desarrollemos el buche, molleja sobre todo, y es lo que yo llamo el comportamiento alimentario, es uno de los factores principales para una buena recría, para conseguir que la pollita esté preparada para una buena producción. Hago un breve comentario. En ese lapso que vos decís que es tan importante, muchas veces en las granjas, por cuestiones operativas, el lote queda un poco huérfano entre la recría, donde se le daba más atención, donde a veces había un encargado exclusivo para eso, y la granja de postura, donde, digamos, por no poner, tal vez no se le da muchas veces la atención. No es un lugar a donde el empresario tiene que mirar que haya una persona permanente ahí, ¿no? Que ese lote tiene que tener la misma atención que o un lote en recría o un lote en producción, ¿no? Totalmente de acuerdo y fíjate, concuerda con lo que yo te estoy mostrando en esta diapositiva, donde digo, lo alargo porque me gusta así, que el periodo de recría no termina hasta las 30 o 35 semanas de vida. Es verdad que eso es una tendencia relativamente habitual en muchos sitios. La gente que se encarga de los levantes sabe la importancia que tiene pesar regularmente a las aves todas las semanas para poder corregir en la medida de lo posible los desvíos que puedan observarse con respecto a los estándares objetivos. ¿Qué pasa? Como tú muy bien dices, muchas veces una vez que trasladamos las aves al galpón de producción, ahí pues parece que ya lo que estamos es esperando decir, bueno, a ver cuándo empiezan a poner huevos y los empiezo a recoger. Y ya es eso, digamos, lo que pasa a ser la prioridad. Y sin embargo, efectivamente, durante esa fase todavía las pollitas las aves están creciendo. Y es muy importante seguir teniendo un seguimiento regular, y yo diría en las primeras semanas por lo menos, o sea, en las primeras semanas tendría que ser también un pesaje semanal de las aves para realmente saber cómo está evolucionando ese peso corporal, tener la certeza de que vamos en la buena dirección y si no vamos en la buena dirección, ver cuáles son las posibles medidas correctoras que yo puedo imponer. Porque si no estoy consiguiendo ese peso corporal al inicio de postura, como indico aquí, ¿qué vamos a tener al final como resultado? Pues vamos a tener un pico de puesta peor, más mediocre. En general los huevos van a ser más pequeños de lo que estamos esperando. La persistencia de producción de postura no va a ser tan buena como querríamos. Puede haber también mayor mortalidad, una peor viabilidad de los lotes e incluso una peor calidad de la cáscara al final de la puesta. Entonces, ese aumento de consumo rápido al inicio y ese seguimiento del peso para verificar que ese aumento de consumo es suficiente para compensar con las necesidades nutricionales que tienen para producción y crecimiento, es fundamental hacer ese seguimiento para poder, si podemos decirlo de alguna manera, asegurar la producción. Porque muchas veces si no nos encontramos cuadros de este tipo, ¿verdad? En el que tenemos, como yo os decía antes, el lote arranca muy rápido en producción, alcanza un pico, en este caso, bueno, podría ser mejor, pero bueno, alcanza un piso relativamente aceptable y vemos que a las
pocas semanas ese pico se viene abajo. Y muchas veces nos rompemos la cabeza pensando que ha podido ser, será un pase viral, tendrá algún problema, ¿qué puede estar pasando? Si tenemos los registros de peso corporal nos podemos encontrar algo como esto. Esta línea punteada está indicando lo que era el peso corporal de las aves, que iba subiendo durante estas primeras como corresponde, y sin embargo vemos que aquí en estas semanas queda estable, incluso baja ligeramente. En este momento nunca tendría que bajar, o sea, vosotros sabéis, jamás tiene que bajar el peso corporal de una ponedora. No tiene que bajar, tenemos que tener un aumento regular y hacia el final cerca de una estabilización, pero bajar nunca. Y estabilizarse en esta fase tampoco. Señal de que alguna cosa no está funcionando bien. En este caso, para mí, o sea, claramente lo que no está funcionando bien es simplemente no están recibiendo los nutrientes que necesitan. Yo no puedo saber en este caso si a lo mejor es una fórmula que está mal hecha, pero yo necesariamente no estoy pensando concretamente en eso. Estoy pensando muchas veces que incluso con fórmulas bien diseñadas, al no tener las aves, no haber sido entrenadas en desarrollar el apetito, en la capacidad de consumo, se encuentran que son incapaces de asumir con éxito esa fase y ese desafío. Y entonces, como la gallina es generosa, o sea, en ese primer momento y está, por así decirlo, ya programada para arrancar a poner, cuando no están consumiendo suficiente, antes que penalizar su postura, empiezan por penalizar su crecimiento, su propio crecimiento. Pero claro, todo eso tiene un límite, y al cabo de unas ciertas semanas llega un momento en que ya no son capaces de mantener esos niveles de postura y vemos esa caída de producción. Entonces, de lo que hagamos en esta segunda fase de levante va a depender mucho el éxito de esta fase del inicio de producción. Entonces, evidentemente no voy a entrar aquí en detalle porque esto lo podemos encontrar en las guías de manejo, pero de nada serviría hablar de lo importante que es manejar correctamente en esta fase de levante si no se están respetando unas normas mínimas de equipamiento, ¿verdad? Que tengamos una densidad de alojamiento adecuada, que no estemos trabajando con densidades excesivamente elevadas que lo que nos van a provocar es competencia entre los animales, falta de uniformidad y lógicamente eso también va a repercutir en peores resultados productivos. Entonces simplemente pues os quería recordar aquí, ya sea para crías en piso o para crías en jaulas, cuáles son las normas de equipamiento recomendadas. Hemos hablado antes de esas fases de alimentación, ¿verdad? Y que tienen que estar en principio adaptadas al desarrollo de la polita y a lo que es cada una lo que es clave en cada una de esas fases, ¿verdad? Entonces ya hemos hablado en la fase de arranque, desarrollo fundamentalmente de órganos internos, el objetivo y de sistema inmune, el objetivo es conseguir el peso corporal correcto a las 5 semanas y hay que pensar que tiene que ser un alimento bien concentrado y preferentemente en migajas. La siguiente fase, la fase del crecimiento, vemos que ahí se está formando esqueleto, ¿eh? El objetivo es crear una buena... Dime. Te hago una consulta que nos hace, en este caso, Pablo Cuadros. Respecto, vos decías, el alimento en migajas sería nosotros aquí tenemos en Argentina el micropeleteado o un alimento pellet partido sería Sí, sí, nosotros le decimos migajas, pero al final sí deja de ser un pellet roto, ¿verdad? Un pellet quebrado, quebrantado también. ¿Es decisiva la inclusión de ese tipo de alimento? A ver, fundamentalmente en las 5 primeras semanas de vida, siempre que se pueda, sí. Más adelante, a partir de la siguiente fase, nosotros somos partidarios de trabajar siempre que se pueda con una harina de granulometría gruesa, porque también va a permitir desarrollar mejor el aparato digestivo. Vamos a ver más adelante que efectivamente una harina de granulometría más gruesa desarrolla el aparato digestivo. Pero en esas primeras semanas, lo que sí que sabemos también es que como la pollita no tiene ninguna capacidad de adaptar su consumo a los niveles energéticos, por muy rico que sea el alimento, la pollita en esas primeras semanas va a comer más o menos dependiendo de si ella se encuentra en situación de confort, de la cantidad de equipamiento que tengamos y de la presentación física del alimento, no tanto de sus características nutricionales. Entonces, un alimento en migajas, o sea, o peletizado, está claro que en esa fase nos va a ayudar a conseguir ese objetivo de peso corporal que hemos dicho las 5 semanas más fácil que si tenemos un alimento en harina. Esa es fundamentalmente la idea. Ayudar en esa primera fase para conseguir lo más fácilmente posible ese peso corporal de las 5 semanas, pero a partir de ese alimento ya de crecimiento ya pasar a un alimento en harina. Entonces, bueno, en la fase siguiente ya un alimento de crecimiento, hemos hablado de desarrollo de esqueleto y estructura corporal.
La siguiente fase, el alimento de desarrollo, que fundamentalmente del manejo y de las características de ese alimento de desarrollo va a depender que desarrollemos mejor o peor esa capacidad de ingestión de los animales, que para mí aquí es lo más crítico de esta fase, esa fase que digo yo de entrenamiento, de prepararlos para la fase de postura, que va hasta las 16 semanas, y ahí es importante, hablamos de un alimento diluido. Hemos visto antes que los niveles de energía se iban reduciendo conforme íbamos utilizando distintas dietas. Entonces, aquí siempre es importante una buena granulometría, pero aquí es todavía más importante, yo creo que es esencial, porque estamos trabajando en desarrollo de aparato digestivo. Luego, por eso son importantes esos dos aspectos, alimento diluido y con buena granulometría. Y luego ese alimento de prepostura, ¿verdad? Aunque lo vamos a utilizar durante una fase relativamente breve, pues es importante para el desarrollo de hueso medular y de tracto reproductivo. Es el momento en que tenemos unas necesidades que se incrementan, las necesidades de calcio, y normalmente pues, los deberíamos utilizar pues, mínimo 10 días antes del primer huevo, que suele corresponderse entre las 16 y 18 semanas. Tendría que tener unos niveles de calcio un 2,5% y aportando por lo menos un 50% en carbonato grueso y un 50% en un carbonato fino. Hago otra consulta, Rafael. En el caso de, viste, a veces en las granjas, por la complejidad que hay en la confección del alimento, entre que se dispone a hacer el alimento prepostura y llega a veces hasta se saltea, ¿no? Porque había un resto de silo. Digo, ¿cómo ves en ese caso adelantar la primera fase de alimento de postura? ¿Tiene algún efecto negativo o se puede hacer? Realmente, o sea, cada vez, si vais viendo, se habla más, o sea, se le presta más atención al alimento este de prepostura porque efectivamente tiene su importancia, pero es cierto que a la hora de la verdad, a veces, y yo lo sé, esto sucede en el campo desde el punto de vista de la logística, al ser un alimento que como mucho se está utilizando durante 2 semanas y a veces aquellos lotes que arrancan de repente tan rápido en postura casi nos puede pillar con el paso cambiado. Como tú muy bien dices. Entonces, sí, en ese caso se podría utilizar ya un alimento de postura. De todas maneras, ¿cuál es el inconveniente de utilizar inmediatamente un alimento de postura? Hemos hablado de que en esa fase de inicio de puesta es muy importante que aumenten el consumo rápidamente. El inconveniente, entre comillas, de un alimento de postura es que estamos pasando de un alimento de desarrollo que prácticamente tiene solo un 1% de calcio a un alimento de postura pues que va a tener niveles mucho más elevados, ya de 3 y pico por ciento de calcio. Entonces, ese cambio tan brusco, sabemos, el calcio no es un alimento, no es un ingrediente muy palatable. Entonces, normalmente, y más aún según el porcentaje de finos que tengamos, sobre todo si además tenemos muchos finos, pues se va a afectar el consumo. Entonces, como en esa fase lo que no queremos en absoluto es el penalizar el consumo, sino todo lo contrario, estimularlo, ese es el efecto negativo que puede tener. Ahora, evidentemente, entre seguir utilizando un alimento de desarrollo exclusivamente cuando hay animales ya que están empezando a poner o arrancar al alimento de postura, entre las dos opciones vamos a escoger la menos mala, vamos a pasar a un alimento de postura, pero teniendo en cuenta que puede haber ese problema de transición. Otra alternativa que siempre que se puede hacer, podría ser una solución relativamente sencilla, es cuando yo veo que todavía tengo alimento de desarrollo, no tengo la posibilidad de tener un alimento de postura inmediatamente, pero ya me empieza a poner, veo que está avanzándose la madurez sexual, podría incorporar ese alimento de desarrollo simplemente pues, un carbonato extra, es decir, de manera que tuviera por lo menos esos 2,5 gramos, 2,5% el equivalente a ese 2,5% de carbonato, porque al final, si os fijáis en detalle un poco en la composición nutricional de un alimento de prepostura, un alimento de prepostura se parece más a un alimento de desarrollo que a un alimento de postura. Simplemente tiene niveles ajustados de calcio y fósforo y puesto a hacer ya una fórmula diferente, tiene unos niveles ligeramente más altos de aminoácidos, un poco para que puedan acompañar también a ese desarrollo de aparato reproductor. Pero fundamentalmente se parece más a un alimento de desarrollo que a un alimento de postura. Entonces, esa es otra alternativa. O sea, si yo no puedo acceder a un alimento de prepostura, pues lo que puedo hacer es, si veo que todavía tengo alimento de desarrollo, complementarlo con carbonato extra y luego cambiar a un alimento de postura 1. Bueno, para seguir un poco, estamos hablando de los cambios de pienso. He hablado
cuándo hay que efectuarlos, ¿verdad? Es importante, como he mostrado en la anterior diapositiva, los objetivos de las diferentes fórmulas son distintos, van a depender de las fases de desarrollo, pero siempre tenerlo presente, que la edad al cambio es una referencia. Si no hemos alcanzado el objetivo de peso corporal, es preferible atrasar el momento de pasar a la siguiente fórmula. Ahora, esto tampoco es una cosa que podamos eternizar. Yo me he encontrado alguna vez en el campo casos que dicen, bueno, es que como estoy teniendo problemas para el peso corporal, sigo todavía con el alimento de arranque. Evidentemente, si uno sigue durante mucho tiempo con un alimento más concentrado, va a ser más fácil acabar obteniendo el peso corporal, que duda cabe. Pero claro, como yo mostré al principio, peso corporal no es el único objetivo de una buena recría. O sea, también capacidad de ingestión es fundamental para poder determinar que un lote está bien recriado. Y si yo estoy utilizando durante mucho tiempo un alimento excesivamente concentrado, puedo estar muy contento porque me resulta más fácil conseguir el peso corporal, pero luego no estoy favoreciendo el desarrollo del aparato digestivo y la capacidad de ingestión, y eso voy a pagar las consecuencias más adelante al inicio de postura. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que en las pollitas, si yo tengo un escaso desarrollo de estructura corporal porque en las primeras semanas he tenido un mal crecimiento y me dedico a utilizar más adelante un alimento muy concentrado para conseguir el peso que me falta, como yo os decía antes, lo que no hemos hecho bien en las primeras semanas no lo puedo corregir más adelante. Puedo conseguir el peso, pero no estaré consiguiendo el desarrollo de las diferentes estructuras corporales que me interesan. Sino que todo lo contrario, lo que estaréis favoreciendo depósito de grasa y que aparezca mayor riesgo de hígado graso, mortalidad y peores resultados productivos. Bueno, en esta fase es muy importante el comenzar a aplicar lo que se llama la técnica de alimentación, que a nosotros nos gusta llamar de los comederos vacíos. ¿Cuál es la idea fundamentalmente en Levante? Es intentar ajustar los horarios de alimentación. Yo en este caso he puesto como, por ejemplo, fundamentalmente alimentarlos por la tarde, pero la idea fundamental es decir, bueno, distribuir el alimento de manera que maximicemos el consumo de las aves a última hora de la tarde y a primera hora de la mañana. Y de manera que consigamos que haya un periodo a mitad del día, que puede oscilar de una hora y media por lo menos, en el que el comedero quede prácticamente vacío. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? O sea, por un lado, esto se corresponde con el comportamiento natural de las aves. Las aves van a tener unos picos de consumo fundamentalmente antes de la noche, porque saben que viene una fase oscura en la que no van a poder comer. Y, por supuesto, cuando amanece o cuando emprendemos las luces, porque en ese momento tienen el aparato digestivo vacío y, lógicamente, van a tener mayor apetito. De esta manera, también favorecemos el desarrollo del buche, digamos, forzándoles a comer por decirlo de una manera muy resumida, 2 veces la misma cantidad. No es lo mismo que si tienen todo el día para comer la misma cantidad. Eso ya va a favorecer el desarrollo de buche. Va a estimular el apetito, lo cual favorece también el crecimiento, y va a reducir el comportamiento de selección y evitar la acumulación de finos. Si yo tengo alimento permanentemente en los comederos, y eso es una experiencia que todos tenemos, lógicamente la gallina, como granívora, va a preferir comer siempre las partículas más gruesas y va a despreciar siempre las partículas más finas. Si antes de que ese comedero se vacíe yo le hago una nueva distribución de alimento en el que vuelvo a repartir otra vez partículas gruesas, lógicamente la gallina va a volver a comer esas partículas gruesas y va a seguir despreciando los finos. Y a la larga se va a acumular. Si yo fuerzo de alguna manera a vaciar el comedero, aquí por la mañana van a tener apetito y a lo mejor es el buen momento para aprovechar que limpien un poco el comedero y que coman esas partículas más finas que no se las estarían terminando en el caso de que yo no utilizara esa alimentación por comidas, que le digo yo, ¿verdad? Y entonces de esa manera también al final tenemos una alimentación más equilibrada. Cuando vosotros nutricionistas estáis formulando para que el animal se coma todo, no solo lo que viene en la partícula gruesa. Y también vamos acostumbrando a las aves a los horarios a usar en puesta. Aquí lo que me importa sobre todo es que tengamos un periodo de comedero vacío, pero si hablamos de alimentar sobre todo por la tarde, es fundamentalmente porque de alguna manera ya los empezamos a habituar al horario que sería más aconsejable en puesta, porque sobre todo en postura, teniendo en cuenta que la calcificación de la cáscara se produce fundamentalmente durante la noche, es importante maximizar el consumo en las últimas horas de la tarde. Y de ahí, pues, bueno, recomendamos que se consiga que las aves consuman, si puede ser, pues un 60%, 2/3 de la ración al final de la tarde y conseguir ese periodo de vaciado de comederos a mitad del día, y eso a partir de las 5 semanas de edad.
La granulometría también nos va a ayudar mucho a desarrollar aparato digestivo. Hemos dicho ese tipo de alimentación por comidas, por un lado también desarrolla buche porque fuerza a consumir cantidades mayores, pero la granulometría va a tener un impacto muy grande, como sabéis, en el funcionamiento del tracto digestivo. O sea, una harina de molienda gruesa va a hacer que funcione mejor el tracto digestivo. Si tenemos un alimento demasiado fino, el consumo va a ser menor, ya lo sabemos, a las gallinas no le gusta la harina, no le gusta comer polvo, y eso hace que la molleja también esté menos desarrollada y existe el riesgo de deficiencia nutricional, porque el fino, como os decía, es fácil que se acumule en los comederos. Entonces, si el alimento es demasiado grueso, lo que se favorece es una alimentación selectiva, es decir, que las gallinas seleccionen las partículas más gruesas. Y a la larga, pues también un cierto desequilibrio, porque lo que decimos, no están consumiendo también los finos, donde están las vitaminas, muchas veces el corrector, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación, antes habíamos dicho que sí que nos gusta siempre que se puede un micropellet o un quebrantado, una migaja en las primeras semanas, en las 5 primeras semanas de vida, pero a partir de entonces, y eso ya sería válido para el resto de la fase de levante y también para toda la fase de producción, tendría que ser un alimento de granulometría gruesa donde el 80% de las partículas estuvieran en esa horquilla entre 0,5 y 3,2 milímetros de diámetro y como máximo yo tendría un 10% por debajo de 0,5 y como máximo un 10% por encima de 3,2. Y aquí lo podemos ver en esta fotografía, o sea, la diferencia entre tener un alimento de granulometría más gruesa o un alimento realmente muy fino, o incluso estamos utilizando en edades más avanzadas un pellet, por ejemplo, porque al final el pellet se acaba convirtiendo se acaba disolviendo en el buche y al final lo que llega a la molleja pues es también esta especie de papilla. Entonces podemos ver claramente la diferencia en desarrollo de molleja. Como evidentemente es la molleja, todo el alimento que le llega completamente triturado, la molleja no tiene prácticamente ninguna función que realizar. Entonces esa musculatura de la molleja se vuelve perezosa y no se desarrolla. Mientras que cuando tenemos una granulometría gruesa, realmente estamos obligando a la molleja a que trabaje y eso hace que se desarrolle también la musculatura de la misma. Y aquí podemos ver ese impacto que tiene la influencia de la presentación de alimento, ya sea cuando utilizamos una harina de granulometría gruesa o un alimento en migaja o peletizado, a las 5, a las 10 y a las 17 semanas. Yo digo, a las 5 semanas, fundamentalmente, de todas maneras, el objetivo que nos decía es conseguir mejor crecimiento y aquí yo no he hablado de crecimiento. Pero vamos a fijarnos sobre todo en la siguiente fase, 10 semanas y 17 semanas, que es para la que no estamos recomendando ese tipo de presentación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo mido el peso relativo en relación al peso corporal, yo veo que cuando estoy utilizando migaja con respecto a harina, siempre el peso relativo de la molleja con respecto al peso corporal es menor. Por lo que estábamos diciendo, tiene toda su lógica. O sea, esa molleja no se está desarrollando porque no le estoy dando nada que moler. Lo mismo efecto vemos a las 17 semanas. Lógicamente, el peso relativo de una molleja a 17 semanas es superior cuando hemos utilizado una harina de granulometría gruesa y cuando hemos utilizado una migaja que se ha acabado deshaciendo. Y aparte también tenemos una influencia en el pH. Esa molleja que está funcionando mejor está trabajando con un pH más ácido que comparativamente con la presentación en migaja y eso hace también que se favorezca más ya lo que es la digestibilidad de los diferentes nutrientes, fundamentalmente de las proteínas. Entonces estoy favoreciendo desarrollo de molleja y mejor digestibilidad. Y hablábamos antes de lo que es el comportamiento selectivo. Mirad también, esta es una experiencia muy, muy interesante en la que, bueno, se llenó, vamos a decir, aquí se distribuyeron en este caso 18 gramos de alimento en el comedero y aquí lo tenemos distribuido por colores, donde tenemos este color marrón oscuro, son las partículas más gruesas, de casi 2,5 milímetros. Este color verde serían las partículas de 1,2 milímetros, estas de 0,6 y estas azul oscuro y amarillas, las partículas más finas por debajo de 0,3 milímetros. Lógicamente, si aquí tenemos el tiempo, vemos que evidentemente con el tiempo las gallinas van comiendo el alimento y esa cantidad de pienso que queda en el comedero va reduciéndose. Pero lógicamente están consumiendo primero las partículas más gruesas, luego van consumiendo las partículas del tamaño siguiente y al cabo de un cierto tiempo, en este caso en esta experiencia era al cabo de 90 minutos, ya prácticamente quedaba muy poco alimento en los comederos, pero vemos que eran solo partículas finas.
es normal, esto es el comportamiento selectivo de los animales. Pero ¿qué pasa si yo estoy repartiendo el alimento con demasiada frecuencia? Que a veces es una técnica, dicen, bueno, para estimular consumo vamos a hacer muchas distribuciones de alimento. Pues a la larga se reproduce ese mismo fenómeno cada vez que yo reparto el alimento. Lleno el comedero, las gallinas empiezan a comer, seleccionan las partículas más gruesas. Al cabo de un tiempo, cuando todavía no se ha terminado de consumir todo, vuelvo a llenar el comedero, me vuelve a suceder lo mismo, la gallina consume la partícula más gruesa, vuelvo a repartir alimento. Entonces vais viendo, lógicamente, con el tiempo todas esas partículas finas se van acumulando en los comederos y eso no favorece el consumo para nada. O sea, lo que favorece es el consumo selectivo. El excesivo número de repartos de alimento, de distribuciones de alimento, lo que hace es fomentar el comportamiento selectivo de las aves. De ahí la importancia de limitar el número de repartos y de forzar a que se vacíe el comedero por lo menos una vez al día. Vamos a hablar un poquito también ahora de programas de iluminación. Y un poco en relación también, sobre todo, con el peso del huevo. Quería mostrar primero esta curva. Esta es una curva son curvas de peso de huevo que demuestran un poco lo que es la interacción con la genética y el ambiente. En este caso son curvas de diferentes lotes que hemos recogido de nuestras bases de datos que tenemos en Hendrix Genetics. En todos los casos son de Cal White, donde tendríamos, pues bueno, en el azul tendríamos un poco lo que es la curva estándar de peso de huevo y luego pues tenemos resultados de un lote en Estados Unidos en aviario, de un lote en el Reino Unido, en gallina campera free range y un lote de gallinas en un sistema orgánico en Holanda. Entonces, vemos realmente como exactamente con la misma base genética tenemos una diferencia significativa en el peso de huevo que puede ir pues prácticamente hasta más de 4 gramos. Entonces, realmente eso demuestra, es una cosa, es el potencial genético de las aves, pero hay un impacto muy importante de lo que yo aquí he generalizado llamando ambiente, pero ahí por ambiente estoy hablando del efecto ambiental que tiene sobre la genética y ahí incluyo el manejo, la nutrición, estado sanitario, etcétera, etcétera. Y sabemos que el levante tiene un impacto fundamental sobre el peso del huevo. O sea, y realmente es casi el factor sobre el que podemos jugar que más efecto va a tener sobre el peso del huevo. El control del peso corporal a la madurez sexual es realmente el factor fundamental, el que más incidencia tiene. Es decir, cuándo se produce esa madurez sexual y qué peso tienen las aves en el momento de esa madurez sexual. Entonces, para eso es fundamental. ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo de programa de iluminación que estemos utilizando. Es decir, a qué velocidad voy yo reduciendo la duración de la luz en lo que yo llamo la fase decreciente del programa de iluminación. Lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, ¿cuál es el peso corporal de esas aves en el momento de la fotoestimulación? Y, por supuesto, ¿qué capacidad de consumo tienen esas aves al inicio de puesta? Que, como os he indicado antes, va a tener gran importancia en los resultados productivos, pero va a depender de cómo estamos entrenándolas en recría. Y, por supuesto, la uniformidad de las pollitas, que también tendrá un efecto sobre la uniformidad del peso del huevo. De una manera muy esquemática, a mí me gusta reflejarlo con una curva como esta. Si esto fuera, vamos a decir, la curva azul oscuro, vamos a decir es una curva estándar de peso de huevo, si yo tengo un 50% de puesta a las 20 semanas. Si con mi manejo yo intento adelantar la madurez sexual para tener una semana antes ese 50% de puesta, es decir, a las 19 semanas, ¿qué voy a tener como consecuencia? Voy a tener más huevos, lógicamente, estoy adelantando la madurez sexual, puedo tener pues 4 huevos y medio aproximadamente más de esa semana de adelanto, pero a cambio el peso medio del huevo va a ser inferior, algo entre 0,8 hasta 1 gramo menos de peso de huevo. En conjunto, la masa de huevo será similar, ¿verdad? La masa de huevo, que es el producto de número de huevos por peso del huevo, será similar, pero con una distribución diferente. A la inversa, si yo manejo de manera que quiero retrasar la madurez sexual, de manera que ese 50% de producción, en vez de conseguirlo a las 20 semanas, lo consiga a las 21 semanas, pues voy a encontrarme con que voy a tener en global menos huevos, porque me van a faltar esos de esas primeras semanas, comparado con el estándar, pero sin embargo voy a tener un peso medio del huevo mayor, de 0,8 a 1 gramo. Al final, con una masa de huevo no muy diferente, siempre y cuando las aves tuvieran un peso corporal equivalente en el momento de arrancar la postura, independientemente de la edad. Rafa, te puedo hacer una preguntita. Adelante.
En el caso de la primera opción, de que adelantes la madurez, ¿no tenés más Sí. posibilidades de lograr una alta viabilidad que en el caso de lo segundo, que tenés mayor tamaño en la segunda parte de la etapa de postura? Depende, o sea, todo requiere su justo equilibrio. O sea, realmente los arranques, o sea, si uno va buscando un tamaño de huevo que no es grande, o sea, realmente sí que puede adelantar la postura. ¿Cuál suele ser el factor limitante en ese caso muchas veces? A veces es la uniformidad. O sea, realmente yo necesito tener, si yo retraso la postura, por así decirlo de alguna manera, aunque mi uniformidad no sea tan buena, pero ya digamos la mayoría de las aves van a tener un nivel de desarrollo suficiente para poder soportar la fase de postura. Si yo adelanto la madurez sexual y mi uniformidad no es suficientemente buena, ahí sí que me puedo encontrar con aves con un peso corporal demasiado por debajo y ahí puede existir incluso un riesgo de mayor mortalidad. Entonces, o sea, una semana de diferencia en madurez sexual, yo considero que una buena uniformidad no es un gran problema, o sea, uno puede ajustar de acuerdo a sus necesidades, pero no necesariamente una cosa va a implicar mejor viabilidad que la otra. Yo pienso que sobre todo va a ser la uniformidad lo que va a estar jugando ahí un papel muy importante. Respecto a los programas de iluminación, bueno, todos sabéis, aquí siempre he querido ponerlo de una manera muy esquemática. Un programa de iluminación tiene siempre 4 fases, incluimos la fase de levante y la fase de producción. Una fase de creciente lenta, desde que recibo las pollitas, que normalmente las recibo con un régimen de muchas horas de luz, muchas veces 24, 23 o 22, o un programa intermitente, pero bueno, básicamente muchas horas de luz. Voy reduciendo gradualmente y dependiendo de la velocidad, como vamos a ver más adelante, puedo conseguir un objetivo u otro. Luego llego a una fase de meseta en levante, donde mantengo constante la duración de la luz y luego aplico el estímulo luminoso en un momento dado, es decir, a un peso corporal concreto, dependiendo fundamentalmente de lo que estábamos hablando, del peso corporal de las aves, de la uniformidad y de mi objetivo de peso de huevo. Y para llegar luego a una meseta en producción. Para jugar con el tema de madurez sexual es fundamentalmente esta fase decreciente, la que más impacto va a tener. Cuanto más rápida la reducción de la duración de la luz en esta fase, mayor adelanto de la madurez sexual. Cuanto más lenta sea la reducción de la duración de la luz en esta fase, cuanto más me aproxime bajando gradualmente hacia el final del levante, más voy a favorecer un retraso de la madurez sexual y conseguir de esta manera un tamaño de huevo ligeramente superior. Y por supuesto luego el estímulo luminoso en función también del peso corporal al que yo lo aplique, eso va a impactar en el peso del huevo. ¿Cuáles son los objetivos del programa de iluminación? Pues como os decía antes, primero, o sea, la primera fase es esa fase decreciente lenta en el arranque de la recría. Lo que tiene que favorecerme, por un lado, es el crecimiento, es decir, si yo reduzco muy rápidamente la duración de la luz, no le doy tiempo a las pollitas para que coman. Y hemos dicho que hasta las 5 semanas de vida es fundamental tener un buen desarrollo corporal, un buen crecimiento temprano. Entonces tengo que tener también una reducción de la duración de la luz relativamente lenta para estimular ese crecimiento. Luego, en función de la siguiente fase, en función de mi objetivo de control de la madurez sexual, por supuesto, todavía me interesa, tienen que seguir creciendo las aves, pero ahí ya empiezo a jugar en si me interesa tener un adelanto de la madurez sexual o un retraso o más o menos, vamos a decir, una madurez sexual estándar. Entonces trabajaremos con un programa decreciente lento, pero más o menos largo, en función de eso, de los objetivos que yo tenga de peso de huevo, pero también en función de la temperatura. Por ejemplo, si yo estoy en una zona o en una estación en la que hace calor, voy a tener que trabajar con una decreciente más lento para que tengan más posibilidad de comer en las horas más frescas. Y voy a acabar también utilizando una meseta, es decir, esa fase de duración de número de horas de luz fijas en levante, que también va a ser más alta precisamente para poder tener más
tiempo de que las aves coman a las horas más frescas del día. Y por supuesto, si yo estoy trabajando en galpones abiertos, ahí sí que ya tengo mucha menos flexibilidad y en función de la época del año, del nacimiento, de la estación en la que hayan nacido las pollitas, voy a tener que adaptar esa meseta de duración a la estación. Si realmente hay 12 horas de luz natural en ese momento y mi galpón es de luz natural, difícilmente voy a poder trabajar con 10 horas de luz. Y también importante mantener una intensidad que esté adaptada en la medida de la posibilidad a la que se utilizará en producción. No queremos un aumento brusco no solo de la duración, sino tampoco de la intensidad de la luz al traslado al galpón de producción. Y luego aplicaremos el fotoestímulo en función del peso corporal para asegurar producción y el tamaño de huevo. Me importa recalcar que es importante dar prioridad al crecimiento y a la uniformidad frente a la edad a la hora del estímulo luminoso. Por lo que ya os decía antes, una madurez sexual muy precoz, pero si el peso corporal es bajo, va a aumentar el riesgo de prolapso, de mortalidad en producción y consecuentemente la degradación de los resultados productivos. Rafa, te inserto una pregunta. La doctora Silvia Viora, la doctora Viora, nos pregunta desde qué uniformidad o qué uniformidad es la ideal para comenzar el estímulo lumínico. A mí me gusta decir 85. 85, desde luego nunca por debajo de 80. Estamos hablando ahora de la Decal White y os lo digo porque normalmente es más fácil conseguir objetivos de uniformidad en los crecimientos, en los levantes de blanca que de roja. Entonces nos gusta ser algo más exigentes para los levantes de blanca. Entonces decimos, bueno, en una roja a partir de un 80% se considera que es una buena uniformidad para estimular. En una blanca preferentemente un 85 porque no tiene que ser tan difícil de conseguir. Entonces, aquí está más o menos de manera gráfica un poco lo que yo os explicaba, resumiendo simplemente, porque en los programas de iluminación, vosotros vais a ver en las guías de manejo existen unas recomendaciones, pero a mí me gusta entenderlo, que entendáis los conceptos básicos porque tenemos flexibilidad. Tenemos flexibilidad, lo que hay que entender cuál es el objetivo en cada una de las fases y a partir de ahí lo podemos aplicar a nuestras condiciones y ajustarlo a cada lote. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos la línea azul marino, sería un programa de iluminación, vamos a decir, estándar en un clima templado. Vamos haciendo una reducción de la duración de la luz escalonada, para llegar, por ejemplo, pues a una meseta, en este caso es un ejemplo simplemente, de 10 horas a las 6 semanas de vida que mantenemos hasta el momento del estímulo luminoso. Si estoy en un clima más cálido, lógicamente, como ya os decía antes, yo recomendamos bajar más despacio la duración de la luz para facilitar el crecimiento de las aves en levante y también mantener un nivel de meseta en levante también algo superior por lo mismo, para tener más oportunidad de que las aves consuman en las horas más frescas del día. Y si mi objetivo realmente es retrasar la madurez sexual, pues como yo os decía antes, como eso va a depender fundamentalmente de la velocidad a la que yo esté reduciendo la duración de la luz durante el levante, lo que hago es hacerlo mucho más despacio e intentar alargarlo en el tiempo para llevarlo hasta lo más tarde posible, porque conforme las pollitas se van acercando a la madurez sexual, más impacto tiene esta reducción en la duración en cuanto a frenar un poco esa madurez sexual. Entonces, digamos, esos son como tres programas básicos. Si nos vamos a un programa en un galpón oscuro para una Decal White, por ejemplo, esto es un programa, vamos a hacer un programa estándar para una Decal White, pues aquí tendríamos en este caso, bueno, yo estoy contando que es un galpón de ambiente controlado, con lo cual puedo trabajar con un programa de luz intermitente en la primera semana de vida, de 4 horas de luz y 2 horas de oscuridad, repetido 4 veces a lo largo de esa primera semana. En este caso, la semana siguiente pasamos a un programa transicional. Vosotros sabéis, generalmente los programas intermitentes se utilizan una semana o 10 días, pero bueno, ahora también pues muchas veces dices, vamos a utilizar un programa transicional entre esa intermitente y luego la luz que ya va a ser continua a partir de la semana tercera. Y luego vamos reduciendo, como veis aquí, 18, 16, 14, 12, 10. En este caso yo he llegado a una meseta de 9 horas de luz a las 8 semanas de vida. Y he aplicado el estímulo luminoso a las 17. Aquí no he puesto el peso, vamos a dar por hecho que es un programa estándar y que yo tengo aquí el peso corporal correcto a las 17 semanas, que es aproximadamente 1,250 kg. ¿Vale? Y luego voy incrementando gradualmente hasta un mínimo de 14 horas de luz. Y
preferentemente pues hasta 15 o incluso 16. Si estoy en galpones abiertos, como yo os decía antes, ahí evidentemente la duración de la luz natural va a estar interfiriendo con el programa luminoso. Yo puedo, evidentemente, y debo ajustar el programa de luz, pero siempre va a ser difícil, no va a ser tan efectivo ese programa de luz sobre la madurez sexual como puede ser cuando estoy en un galpón oscuro. La interferencia de la luz natural, dependiendo sobre todo de la intensidad, va a ser bastante fuerte y siempre en lotes criados en estación de luz creciente, pues van a tender a adelantarse y lotes criados en luz decreciente van a tender a retrasarse. Pero bueno, de alguna manera yo voy a intentar engañar en la medida de lo posible y dependiendo de la duración de la luz a las 16 semanas, contando que yo vaya a trasladar a las 16 semanas, pues me voy a ajustar a uno de estos programas de luz que están aquí sugeridos durante las primeras semanas y luego ya pues a partir de las 7 semanas de vida, dependiendo de si estoy en fase de luz natural decreciente o fase de luz natural decreciente, puedo jugar solo con la luz natural o ya mantener una meseta de duración de luz de este número de horas en función de la duración a las 16 semanas. Y en el momento que vaya a aplicar el estímulo luminoso, pues también cuando yo llego a ese peso corporal de referencia, que en este caso os he dicho el estándar sería 1,250 kg y una uniformidad os ponía aquí de 1,85, como me preguntabais antes, pues es cuando ya empiezo a aplicar el estímulo luminoso. En días crecientes, como ya la luz natural va a tener ese efecto favorecedor de la madurez sexual, incrementando 1 hora de luz va a ser suficiente. En días decrecientes y especialmente posiblemente en ponedoras de huevo marrón que son necesitan un poco más de impulso para arrancarlas a poner, pues sería aconsejable en días decrecientes ese primer estímulo que fuera incluso de 2 horas. Aquí veis que pasamos de 10 a 12, mientras que aquí pasamos de 10 a 11 porque ya los días naturales crecientes ya me van a ayudar naturalmente a esa madurez sexual de las aves. Y aquí, por ejemplo, una pregunta que viene al caso de lo que cerraste recién. El doctor Yari Lucerna pregunta qué experiencia tenemos con programas de 14 horas de luz, o digamos, con cifras menores a lo que estábamos hablando. Menos de 14, me consta que alguien, ahora estamos hablando de Blanca, estamos hablando de Cal White. Normalmente en ponedora de huevo marrón siempre se trabaja con programas más largos, 15 mínimo y hasta 16 es lo más habitual. En ponedora blanca, por debajo de 14, yo creo que ha habido alguna experiencia, pero es muy, muy, muy excepcional. Lo más habitual es un mínimo de 14 y generalmente hasta entre 14 y 15 es lo más habitual. ¿Qué es lo determinante? O sea, realmente las gallinas no necesitan realmente muchas horas de luz para poder expresar totalmente su potencial genético. O sea, 14 horas puede ser suficiente para una de Cal White. Va a depender fundamentalmente también de las condiciones que pueda mantener yo dentro del galpón. De nuevo, yo lo que quiero es que durante la fase de producción tengamos tiempo suficiente para que las aves puedan consumir todo lo que tienen que consumir y para que yo tenga un periodo en el que el comedero también en producción se me quede vacío. Entonces, si yo estoy, siempre y cuando yo pueda conseguir esos objetivos, es decir, el crecimiento de las aves al inicio de puesta sea suficiente, las aves están consumiendo lo que tienen que consumir y tengo tiempo suficiente para tener un periodo de vacío de comedero, pues esas 14 horas pueden ser suficientes y hay lotes que están produciendo bien con 14 horas. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces los sistemas de control de temperatura no son tan eficientes y sufrimos las variaciones estacionales. Entonces, de alguna manera, tener una duración un poquito más larga nos da un poco más de margen de seguridad. Pero está claro que para una ponedora, para una de Cal White, dentro de la horquilla 14-16, si el resto de los parámetros que os digo yo se cumplen, de consumir lo que tienen que consumir, de tener ese periodo de vacío de comederos, no hay necesidad realmente de ir más allá de 14 horas. Siempre tenemos, incluso, yo diría, duraciones menores de 16, no estoy hablando por debajo de 14, duraciones menores, pues bueno, pueden tener incluso un efecto ligeramente favorable a partir del momento que durante las horas que la gallina no está activa,
pues lógicamente va a desperdiciar menos energía, ¿verdad? La energía del movimiento, de la actividad, que no va a utilizar en su propio beneficio ni para la producción. Entonces puede tener un pequeño efecto beneficioso a nivel de la conversión. De ahí que si no es estrictamente necesario, no tendríamos que utilizar más. Ahora, también os diré, es una convención bastante generalizada a acabar trabajando con 15, incluso 16 horas de luz. Rafael, te inserto otra pregunta del Dale. doctor Pablo Salazar, que en este caso nos pregunta si hay alguna relación entre digamos, el sistema, el plan de luz que elijas y la persistencia en la puesta. En este caso podríamos decir si hay alguno de los planes que favorezca una persistencia más elevada. Deduzco que puede ser la pregunta. Ya. No, o sea, a nivel de la persistencia, lo que sí que podríamos ver es que los adelantos excesivos de madurez sexual pueden acabar penalizando a la larga la persistencia. Es decir, la madurez, para conseguir mejor persistencia, yo os diría sobre todo trabajar con lo que es un programa de iluminación más bien estándar, siempre y cuando, o incluso un ligero retraso. Los adelantos excesivos en madurez sexual, o sea, los programas que buscan adelanto de la madurez sexual, a la larga pueden penalizar un poquito más la persistencia sobre todo si las gallinas no tienen una buena reserva de peso corporal, por de alguna manera fatigar un poco más a los lotes de ponedoras. Entonces, bueno, este ejemplo que veis ahora aquí, pues sería un programa de iluminación para retrasar madurez sexual, es decir, para conseguir mayor tamaño de huevo, y entonces pues también es bastante más extremo. Si lo comparáis, por ejemplo, con el que os he enseñado antes de un galpón oscuro, pues vais viendo que aquí la reducción de la duración de la luz es mucho más lenta, es decir, para llegar a una meseta de 12 horas a las 12 semanas de vida, con lo cual eso ya el objetivo es sobre todo retrasar la madurez sexual. Y luego segundo, si estoy realmente buscando un mayor tamaño de huevo, pues el otro aspecto sobre el que puedo jugar es no solo retrasar la madurez sexual, sino estimular también más tarde a un peso corporal superior. En vez de 1,250 kg que os había hablado antes, pues en este caso a 1,350 kg. Y luego pues ir aumentando una hora semanal. Que eso también, que de alguna manera también un factor limitante cuando antes hablábamos y trabajamos con 14 o con 15 horas. Va a depender también bastante de la meseta que tengo yo aquí. Si yo trabajo con una meseta relativamente alta, como es este caso, yo me quedo en 12 horas de luz. Vosotros sabéis que cuando yo voy aplicando el estímulo luminoso, el objetivo también es favorecer el aumento del consumo de alimento. Cada vez que aumento la duración de la luz, estoy de alguna manera estimulando también la mejora del consumo de pienso en esas primeras semanas iniciales. Este es el traslado. Claro, si yo aquí me quedo en 14, digamos que me queda como un poquito corto, ¿verdad? Solo me quedan 2 saltos de 1 hora cada uno, ¿verdad? Porque me he quedado en una meseta de 12 horas. Comparado con el que os he enseñado antes de un galpón oscuro, que estaba con una meseta de 9 horas. Ahí desde las 9, aunque me quedé en 14, fijaos que todavía tenía 5 horas de margen de incremento, ¿verdad? Entonces, son la serie de parámetros que también entras a la hora de determinar me quedo en 14 o me quedo en 16. Hemos hablado ya un poquito de la respuesta también, pero bueno, simplemente un recuerdo, ¿no? Los tipos de... Las ponedoras sabéis que tienen la característica de que aparte de tener, pues como otros animales, hueso cortical y hueso trabecular, ¿verdad? Que es el hueso esponjoso que rellena el hueso cortical o estructural, pues tienen ese tejido especial que llamamos el hueso medular, que se desarrolla con la madurez sexual, cuya función es que sea una fuente de calcio para la formación de la cáscara, o sea que fácilmente lo pueden utilizar y se puede reponer esas reservas durante toda la vida productiva, y que está localizado fundamentalmente pues, en el interior de los huesos largos, el tibia, el fémur, el cúbito o en la escápula. Es importante saber que puede servir como fuente de calcio para la formación de la cáscara, pero idealmente debemos alimentar a las ponedoras y manejarlas de manera que utilicen lo menos posible ese hueso medular, porque a la larga podemos tener problemas de fragilidad ósea o incluso problemas de calidad de cáscara. Siempre es mejor la calidad de cáscara cuando se utiliza fundamentalmente el mineral procedente del alimento que cuando se utiliza el mineral procedente del hueso. Pero esa reserva tiene que estar siempre ahí, porque de alguna manera, en mayor o menor medida, siempre van a tener que recurrir un poquito a ese hueso medular para terminar la finalización de la cáscara.
Entonces, esta gráfica os la había mostrado antes. Esta fase que tenemos de prepostura es donde se desarrolla el hueso medular, también se desarrolla el aparato reproductivo, ovarioviducto, y también es ese momento donde hay ese otro incremento de peso también, porque aparte del hueso medular y el aparato reproductivo empieza un poco el depósito de la grasa abdominal. Y si vemos un poco lo que es en el tiempo, ¿verdad? Los dos huesos tienen importancia. Lo que es el desarrollo del hueso estructural, que es el desarrollo durante la fase de levante, es importante porque va a dar la base en la que luego va a poder depositarse ese hueso medular. Si yo tengo un mejor hueso estructural, voy a poder depositar mejor hueso medular, ¿verdad? Con lo cual los dos son importantes. O sea, el hueso estructural que yo voy desarrollando en toda la fase de levante, y luego cuando se acerca la madurez sexual, ese pico de estrógenos que se produce va a favorecer un aumento del apetito por el calcio y ese desarrollo del hueso medular, que es ese que hemos visto que va a servir de reserva. Entonces, la importancia del desarrollo esquelético es esas dos fases. Tener un buen esqueleto en la fase de levante y una buena carcasa, y tener un buen desarrollo de hueso medular. Porque esas fórmulas de prepostura, que normalmente pues, están eso como en un 2,5% de calcio, claro, si nos ponemos lo que tú me decías antes, Sebastián, ¿no? Que hay veces que uno le pilla, como decimos aquí, le pilla el toro, o sea, ya empieza el lote a poner, y algunas gallinas que ya están poniendo, vale, ponen huevos pequeños, pero ya están poniendo. Si esas gallinas no tienen un aporte suficiente de calcio, van a empezar a desmineralizarse ya, y eso va a representar problemas de fragilidad ósea, problemas de calidad de cáscara a posteriori. Entonces, si vamos a suponer que esas gallinas que se adelantan más ponen huevos pequeñitos de 40 gramos, esos primeros huevos, teniendo en cuenta que el porcentaje de cáscara puede estar cerca de un 13% y que el porcentaje de calcio en la cáscara es un 37% más o menos, bueno, esa gallina que está arrancando a poner esos primerísimos huevos está depositando ya 1,9 gramos de calcio en la cáscara de ese huevo que produce. Si yo la tengo todavía con un alimento de desarrollo que tiene un 1%, y en ese momento están comiendo, vamos a decir, 85 gramos, voy a tener claramente un déficit de casi 1 gramo por día que ponga huevo porque necesita 1,9 para depositarlo en la cáscara. Mientras que si yo estoy utilizando un pienso de prepostura que está aportando ese 2,5% para ese mismo consumo de alimento, ya tengo incluso un superávit de calcio. Con lo cual garantizo que puede poner una cáscara de buena calidad y que no se desmineraliza. Entonces la importancia también es eso, evitar la descalcificación temprana, por supuesto formar un hueso medular robusto, en los lotes precoces, que es lo que quería mostrar aquí, puede ser especialmente crítico, y también lo que os decía antes, ese alimento de prepostura también funciona un poco como pienso de transición y ayuda a aumentar el consumo al inicio de puesta para evitar ese cambio tan brusco de un alimento de un 1 a un 3 y pico que puede ser menos palatable. Unas cositas sobre la uniformidad. Sabemos eso, pues que es la uniformidad, lógicamente, el porcentaje de aves con un peso que está en más o menos 10% del peso medio, y como yo os decía, una buena evaluación de la uniformidad, aquí me he puesto yo bien estricto, digo, para que sea buena, por encima del 85%, aceptable del 75 al 85, deficiente por debajo del 75. Y sobre todo, o sea, la importancia de los lotes uniformes ya no es solo que los resultados productivos van a ser mejores, sino que van a ser para nosotros mucho más fáciles de manejar. O sea, va a ser mucho más fácil decidir cuando hacemos el cambio de un alimento a otro. Cuando tenemos un lote uniforme, hemos dicho, cuando está con el peso corporal. Evidentemente, si el lote es desuniforme, cuando hagamos cambio de una dieta a otra, para algunos será demasiado pronto, para otros individuos será demasiado tarde. Entonces, un lote uniforme nos va a ayudar a manejar. Y sobre todo a la hora de decidir el momento del estímulo luminoso. Como yo os decía antes, para mí la uniformidad es determinante ahí, porque puedo asumir riesgos si tengo aves muy livianas de tener problemas de prolapso. Entonces, el lote, mientras que si yo tengo un lote uniforme, no me tengo ya que romper la cabeza y digo, adelante, tienen el peso, tienen la uniformidad, ya están todas suficientemente desarrolladas como para poder hacer frente al inicio de postura, vamos a empezar a estimular. ¿Cuáles son las causas de mala uniformidad? Pues bueno, son muchas, desde la deshidratación de las pollitas en las primeras horas de vida, condiciones no adecuadas en la recepción y en la cría, eso lo vimos un poco ya en la presentación de hace unos meses. Problemas en el tratamiento de un corte de picos mal efectuado, sabemos que puede echar por tierra la uniformidad de un lote. Si estamos trabajando con densidades elevadas de población o si tenemos un equipamiento insuficiente, provocando competencia entre las aves. Si también tengo las condiciones heterogéneas en la nave, ¿verdad? Los galpones, pues bueno, no siempre
cada vez están mejor diseñados, ¿verdad? A nivel de ventilación y de todo, pero a veces, pues bueno, uno se da cuenta de que las temperaturas son distintas en una punta de la nave o en la otra, o cuando estoy en jaulas en los niveles superiores frente a los niveles inferiores, o la iluminación tampoco es la misma muchas veces cuando yo estoy trabajando en baterías. Entonces, todo eso va a hacer que esas condiciones desuniformes en la nave repercutan también en condiciones en heterogeneidad en los animales. El manejo del alimento también es fundamental, es decir, lo que os explicaba antes, si hacemos excesivos repartos, acumulándose los finos, eso no va a favorecer para nada la uniformidad. Van a ser siempre las más espabiladas, las más dominantes, las que van a consumir las partículas más gruesas y siempre las pobres desgraciadas las que se van a quedar para acabarse con los finos. La presentación física del pienso, lo mismo por la granulometría, los riesgos de desmezcla o cambios bruscos en ingredientes en el alimento, lógicamente también repercutirán en problemas de consumo. La restricción de agua, que aunque no se aplique como tal, aunque en algún caso hay quien la aplica, no se debería en ponedoras, pero si se aplica a veces simplemente por un ajuste inadecuado de la altura de los bebederos. Yo me lo he encontrado alguna vez en el campo, o si estamos con densidades elevadas. Por supuesto, los desafíos sanitarios, todos sabemos el impacto que puede tener pues, una coccidiosis o un gumboro sobre la uniformidad de un lote en levante y el estrés vacunal. O sea, el exceso de manipulaciones, los programas vacunales muy sobrecargados a veces, las reacciones vacunales. Sabemos que sí que tenemos que aplicar vacunas, pero que tengamos presente que cada vez es un estrés para los animales. Y aquí simplemente os quería, bueno, normalmente cuando hablamos de uniformidad, ¿verdad? Lo que hacemos es calcular el peso de las aves y decir cuáles están más o menos el 10%, pero también nos puede ayudar desde el punto de vista visual, o sea, si nos fijamos en cuál es el estado de muda de las plumas primarias de las alas de las gallinas, ¿verdad? Entonces, aquí sabes si esta es la ala de una gallina y esta es la pluma esta que se llama axial. Estas plumas primarias, nos vamos a olvidar de las secundarias porque es más complicado el orden en que mudan, pero estas plumas primarias mudan en un orden muy riguroso desde la pluma axial hacia la punta del ala. Esta es la primera que muda, la segunda, la tercera, hasta llegar a la 10ª. Normalmente las plumas viejas tienen la punta afilada, mientras que las plumas nuevas tienen la punta redondeada. Cuando en un lote hacemos un muestreo de aves y vemos que todas están en el mismo estado de proceso de muda de plumas primarias, eso también es muy buen síntoma de uniformidad. Y eso lo podemos verificar. Aquí sería, por ejemplo, este sería un ejemplo. Entonces veis en este caso, aquí tenemos la pluma axial y aquí tenemos las plumas ya mudadas. Fijaos como claramente tienen la punta más redondeada y aquí quedan dos plumas por mudar de las primarias. Si yo hago un muestreo de aves en ese galpón y veo que la mayoría están en ese mismo estado de muda, casi sin pesar las aves, no quiero decir que lo tengáis que sustituir, pero me está dando ya un buen signo de uniformidad en cuanto a desarrollo también de la madurez sexual. Y lo que os decía, importante minimizar un poco el estrés vacunal. Yo sé que este es un punto difícil y además cada uno conoce mejor que nadie la situación sanitaria de su zona y cuáles son las vacunas más pertinentes. Pero simplemente tener presente que las vacunas pueden provocar más o menos reacciones más o menos severas, que cada manipulación de las aves, sobre todo cuando es una vacunación individual, es una fuente de estrés, pero que la respuesta inmune, tanto la local como moral, también tiene un coste a nivel de energía y de aminoácidos. Coste que no van a utilizar. O sea, energía y proteína que no van a utilizar en ese momento las gallinas para su propio desarrollo, sino como respuesta inmune. Que en el caso de fallos vacunales creo que es importante siempre revisar los procedimientos de vacunación antes de añadir nuevas vacunas. Yo a veces me encuentro programas escandalosos donde la gente, pues, bueno, como a pesar de que vacuné, tuve este problema, pues añado otra vacuna, añado otra vacuna, añado otra vacuna. Yo os podría haber puesto un ejemplo aquí que no he querido, era concretamente eran reproductoras y eran en otro país de Oriente Medio, pero en fase de levante agarraban 18 veces a las aves para poner vacunas individuales, ya sea inyección o gota a ojo, en el ala, etc. Entonces, como os podéis imaginar, cuando uno agarra 18 veces las aves en levante, no es tan fácil conseguir un buen crecimiento. Y de ahí pues, la importancia de poder estudiar posibles combinaciones o vías de administración y momento de aplicación para intentar minimizar ese estrés. Lo que digo yo, encontrar el equilibrio entre el beneficio de proteger a los lotes y los posibles efectos adversos que pueda tener sobre crecimiento y uniformidad. Y luego ya para terminar, lo que os decía, la importancia de la correspondencia entre un sistema de recría y producción, que yo creo que también cada vez va a tener más importancia, sobre todo cuando estamos hablando de estos nuevos sistemas. Si
Aquí he puesto el caso más extremo, ¿verdad? Porque es el más complicado. Vamos a decir que está en producción, yo tengo previsto tener el lote en un aviario multinivel, donde es importante que los animales estén habituados a desplazarse de los distintos niveles y a dormir encima del sistema. Lógicamente, de todos los sistemas de recría que yo puedo tener, el que mejor adaptado está es el que más se parece, el que también es tipo aviario, en los que ya en Levante las aves se van acostumbrando a saltar entre distintos niveles y a dormir en el sistema. Por eso he puesto aquí la flecha verde. El levante en suelo, que es lo que se hacía antes en los primeros tiempos que se empezaron a desarrollar los sistemas de aviario, como no había aviarios de levante, se levantaban en suelo, que al fin y al cabo, bueno, también los animales ya estaban más habituados también a moverse, que si estaban quedados en jaula, pero tampoco realmente no se corresponde bien y cuesta luego adaptar a las aves. Y desde luego, pues lo que menos adecuado sería hacer un levante en jaula para luego trasladarlos a un aviario. Ahí es donde tenemos bastantes más posibilidades de fracaso, de huevos en suelo, etc. Entonces, cuanto más se parezca al sistema de recría de producción, mejor. Porque aparte ya de este caso más extremo, que sería lo de un levante que he hecho en aviario, pues todo lo que sea facilitar la transición tras el traslado, que siempre es un momento estresante para los animales, nos va a ayudar a la adaptación al nuevo entorno, ¿no? A la que es el galpón de producción. Entonces, siempre que podamos utilizar el mismo sistema de bebederos en recría y en producción, ya que el consumo de agua es muy importante tras el traslado. Consumo de agua, lógicamente, implica consumo de alimento y en ese momento está desarrollándose el aparato reproductor. O sea, preferentemente también incluso el mismo sistema de comederos, siempre que se puede. Y también pensad en eso. Yo he hablado de que en Levante es importante esa técnica de comederos vacíos para estimular consumo. En puesta también es importante mantener esa alimentación por desde el traslado también. No cambiar el programa. Si estaban habituados a consumir fundamentalmente por la tarde y por la mañana, respetar más o menos esos bloques de alimentación. Fundamental también planificar el manejo con antelación y siempre que se pueda. Es muy favorable intercambiar información, tanto granja de levante como granja de producción, sobre los programas de iluminación que se han utilizado, incluso los horarios de alimentación que se estaban utilizando en Levante, para que esa fase de transición sea más fácil y lo que se parezca más a lo que estábamos haciendo en Levante. Y luego también, pues eso, la intensidad de luz, evitar que sea menor la del galpón de producción a la que teníamos en recría, ya que las aves, pues evidentemente tampoco interesa que la aumentemos, pero tienen que adaptarse a un nuevo entorno. Luego a lo mejor sí que, por lo menos, que no haya una reducción de la intensidad de la luz. Y ya para concluir, pues simplemente eso, deciros que el crecimiento hasta la quinta semana de vida, como ya vimos en la presentación anterior, tiene mucha influencia sobre los resultados de producción y que un buen arranque es esencial. Que el periodo de levante es un periodo clave y es también un periodo de entrenamiento para preparar las pollitas para la puesta y que ahí es fundamental desarrollar el apetito. Y una buena alimentación no es solo la fórmula adecuada, sino también una granulometría y unos horarios de reparto pueden tener tanto o más impacto que la fórmula como tal. La importancia de la uniformidad, porque el lote va a ser mucho más fácil de manejar y dará mejores resultados productivos. Y pensad que siempre que se pueda minimizar los manejos, nos facilitará la consecución de los objetivos de una buena recría. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido demasiado pesado porque me he alargado igual un poquito más de lo que tenía previsto. Pero como las preguntas también han ido surgiendo entre tanto, pues yo pienso que bueno, creo que las ideas han podido quedar claras, pero para lo que queráis, si hay alguna pregunta, pues aquí estoy a vuestra disposición. Y muchísimas gracias. Rafael, bueno, muchas gracias a vos, pero no te vamos a dejar todavía. Sí hay preguntas, así que vamos a por ellas. La doctora Silvia Viera nos pregunta qué intensidad de luz aconsejás en recría y en postura en galpones cerrados. Me imagino que se refiere a lux. Normalmente en los galpones de ambiente controlado, en galpones cerrados, primero decir, o sea, la intensidad de luz realmente el que necesitamos en levante y en producción en las estirpes de ponedores actuales es relativamente baja. Entonces, normalmente en la fase de levante se recomienda una intensidad de luz alta a la recepción, en torno a los 40 lux para recibir a las pollitas. Sabemos que la intensidad alta estimula la actividad de las aves y eso es lo que nos interesa cuando lo recibimos, que puedan localizar fácilmente comederos y bebederos. Entonces, durante los 3 primeros días trabajamos con intensidad de luz alta, cerca de los 40 lux. A partir del tercer día, que lógicamente toda pollita que ha arrancado ya ha encontrado
ya ha localizado dónde están los puntos de comida y de bebida, ya se puede empezar a reducir gradualmente hacia 30, 20 lux, luego la semana siguiente de 10 a 15 lux, de manera que a partir de la tercera semana de vida, de los 21 días, ya podríamos estar con una intensidad entre 5 y 10 lux. Esa intensidad de 5 a 10 lux la podemos utilizar durante el resto de la fase de levante y es la misma intensidad que podemos utilizar luego en el galpón de producción. Yo sé que hay una cierta tendencia a veces a aumentar la intensidad de la luz en producción con respecto a levante. Cuando ambos galpones son de ambiente controlado y son oscuros, podemos trabajar con la misma intensidad de luz. Ahora sí, en el momento del traslado no pasa nada si yo aumento ligeramente la intensidad de luz en el galpón de producción, por lo mismo que decía antes, para facilitar que las aves se adapten a su nuevo entorno. Pero una vez que están adaptadas a su nuevo entorno, en galpones oscuros, hoy en día se pueden conseguir muy buenos resultados de producción con una intensidad de luz dentro de esa horquilla. Doy el margen de 5 o 10 lux porque muchas veces también lo que es difícil es conseguir una buena uniformidad de la luz. Hay que intentar no tener puntos demasiado oscuros por debajo de 5 ni tener puntos demasiado brillantes. Rafa, el ingeniero César Cuadros vuelve sobre el tema de la transición entre alimento de desarrollo a postura directamente, en el caso de que haya dudas sobre la madurez del lote. Creo que lo habíamos visto, no sé si tenés algo que agregar con eso. No, bueno, ya lo que había dicho, o sea, yo en última instancia, o sea, yo pienso que efectivamente siempre y cuando se pueda, lo ideal es utilizar ese alimento de prepostura. En el caso que no podamos utilizar alimento de prepostura, evidentemente por no penalizar a las aves, es mejor que utilicemos un alimento de postura. O sea, hay que buscar la solución salomónica, ¿verdad? En ese caso. Sigo, el doctor Agustín de Cristófaro nos pregunta hasta qué punto influye el manejo, lo que hablábamos antes, en el peso del huevo a futuro, en relación a la nutrición. ¿Qué pesa más o digamos qué relación tenemos con eso? No, realmente por eso quería presentar aquí también la parte esa en la fase de levante, porque, a ver, de alguna manera vamos a decir, o sea, generalmente de qué va a depender el peso, el peso del huevo. Va a depender fundamentalmente, por un lado, de la genética, que duda cabe, cada línea tiene un potencial de peso de huevo, pero va a depender luego también de la alimentación, sobre todo de la alimentación y del manejo que apliquemos en producción y, por supuesto, como he explicado yo hoy, del manejo en levante. Pros y contras de cada cosa. Lo más efectivo realmente a la hora de jugar sobre peso de huevo, por el impacto que uno tiene en el peso de las aves y la madurez sexual, es el manejo que aplicamos en levante y los programas de iluminación. O sea, lo que os he explicado de diferentes programas de iluminación y diferentes objetivos de peso corporal, eso es lo que va a tener más impacto sobre el peso del huevo. La nutrición en producción, efectivamente, sabemos, mediante la alimentación, también podemos tener un efecto sobre el peso del huevo, que duda cabe. Pero ese efecto es algo más reducido y sobre todo es mucho más determinante al inicio de producción. Vamos, en las primeras semanas de postura o hasta las 30, 32 semanas, más o menos, si veis lo que es una curva de crecimiento del peso de huevo, son las semanas en las que de una semana para otra el peso de huevo va aumentando muy rápidamente. Llega un momento en que ese aumento de peso de huevo ya prácticamente se estabiliza o es mucho menor. Entonces, el efecto de la alimentación sobre el peso del huevo es más efectivo, sobre todo si lo hacemos en las primeras semanas de producción, que si lo hacemos más adelante en la postura. Más adelante en la postura el margen de maniobra es menor. Entonces, lo único, lo que es importante, lo que sí que es cierto es que el manejo en levante, que es lo que hemos explicado, digamos, es una cosa que es irreversible. Digamos que uno tiene que tener más o menos claro qué es lo que quiere. Es decir, uno ya maneja para una postura algo más tardía y mayor tamaño de huevo o para una postura un poco más adelantada y menor tamaño de huevo. Eso ya lo tiene que tener uno claro en adelante, eso luego ya no lo puede corregir. Es ahí donde luego entra a lo mejor la nutrición, donde ya puede uno en la fase de producción intentar ajustar un poco. Pero en cuanto a lo más efectivo y que más impacto tiene, sinceramente es el levante. Perfecto. Incluso añadiría que es más riesgoso corregir en la etapa, digamos, con la alimentación, el tamaño del huevo puede traer otras consecuencias. No estamos tal vez jugando con otras cuestiones. Claro, y tiene menos, efectivamente, o sea, y es menos eficiente también, es menos eficiente y en algunos casos incluso más costoso también.
Rafael, el doctor Yari Lucerna nos pregunta respecto de la administración del estímulo lumínico, que vos decías 1 hora por semana. Él pregunta si no es mejor dar estímulos más fraccionados de media hora o de 15 minutos en un lapso de tiempo más largo. No, a ver, yo sé también es una eterna discusión, por así decirlo, vamos a decir, hay distintas escuelas. Para mí, por lo menos, lo que es el estímulo luminoso, tanto lo que es, yo diría, el primero, diría el segundo y casi el tercero, pero por lo menos esos 2 primeros saltos tendrían que ser por lo menos de 1 hora. Pensad, como yo os decía antes, el estímulo luminoso no tiene como efecto solamente el acompañar, porque sabemos como los animales reaccionan hormonalmente a los fotoperíodos crecientes, pero el objetivo no es solo eso, que perciban un fotoperíodo creciente que desencadene la cascada hormonal. El objetivo es también que aumenten su consumo. No van a aumentar de la misma manera el consumo de alimento si estamos aplicando 15 minutos de incremento de duración, es decir, pasar de 12 a 12 y cuarto, que si pasamos de 12 a 13. Entonces, sobre todo en esas primeras semanas, que es muy importante que favorezcamos, y muchas veces se ve, o sea, uno tiene curvas casi paralelas de aumento de duración de la luz y aumento del consumo de alimento y, lógicamente, del crecimiento. O sea, para mí esa es la parte que hay que tener presente, que con estímulo luminoso estamos buscando también el favorecer ese aumento rápido en el consumo, y eso se consigue mejor con incrementos un poco mayores, es decir, por lo menos de 1 hora, el primero sin duda, el segundo yo diría que también, incluso el tercero. Luego ya, una vez que ya se está desencadenado, pues bueno, uno puede ir, de hecho, si os fijáis, el programa que yo he mostrado de galpones oscuros, si mal no recuerdo ahora, tiene 3 primeros incrementos de 1 hora y luego ya los hay de media hora. Pero esos primeros incrementos es importante que sean altos. Oh, estás mudo. Perdón. Nos quedan 2 preguntas. Una del joven doctor Pablo Salazar, que pregunta si no es conveniente controlar, aunque sea engorroso, la longitud de los tarsos a la semana 5. Yo que tengo unos años en avicultura, he vivido esa situación. Sí, no, yo lo sé y es una pregunta que surge, nos viene alguna vez, porque es verdad, en el pasado, te estoy hablando de hace bastantes años atrás, se había trabajado y se había hablado de, efectivamente, por saber lo que es el impacto que tiene el crecimiento temprano de las aves y la posibilidad de desarrollo, o sea, y el desarrollo esquelético sobre los resultados posteriores en producción. Sinceramente, yo no sé si algún día se va a retomar. Yo creo hoy en día que es una cosa que ha quedado relativamente desfasada, por decirlo de alguna manera. Hoy en día se tiende mucho más a pensar, sobre todo, bueno, vamos a tener un buen crecimiento desde las primeras semanas. Damos por hecho que si ese crecimiento va siguiendo la curva de peso estándar, debería en principio también estar ajustándose al desarrollo esquelético de los animales, pero sí que es verdad que, bueno, se había hecho en el pasado, pero hoy en día, ¿cuál es el inconveniente? O sea, primero, la gente no está por la labor de hacerlo. Segundo, no vas a tener una referencia tampoco con la cual compararte. ¿Estás mudo? Me agarró. La última pregunta es si conviene dar calcio adicional, en este caso cochillo de carbonato, durante el periodo de recría o en la última etapa del periodo de levante. No, a ver, en principio sí las fórmulas están, las dietas están bien formuladas en la fase de levante. En principio no hay necesidad de dar un carbonato extra, si tienen los niveles que tiene que tener la fórmula. La única situación en la que yo consideraría que sería no solo beneficioso, sino casi imprescindible, es cuando yo sé que no voy a tener la posibilidad de utilizar un alimento de prepostura, y en ese caso sí que uno podría decir, bueno, pues esas últimas semanas, esas 16, 17 semanas, en vez de utilizar, porque por logística, por lo que sea, yo no puedo utilizar un alimento de prepostura, pues adicionar un carbonato grueso extra para tener la certeza también de que los animales están teniendo acceso a una fuente de calcio para formar hueso medular. Pero si no, en condiciones normales, en la fase de levante, no hay necesidad de aportar un calcio extra. Bueno, Rafael, hemos abusado de tu tiempo, nos has dado
más. Seguramente quedan preguntas, pero las podemos dejar para comprometerte para otro encuentro. Claro, no hay problema. Se me ocurren temas relacionados con el despique en este momento, pero no contestes nada. Así que bueno, agradecemos a todos su tiempo. Sabemos que es difícil cortar el día para compartir este tiempo con nosotros. Gracias a todos y bueno, muchas gracias Rafa, realmente impresionante. Cabaña Modelo a través de mí te expresa su agradecimiento. Y a Henry Genetics también por acercar tu presencia. Muchísimas gracias, Sebastián, y un placer, como siempre, poder compartir esto con vosotros. Como yo siempre digo, esto es intercambio en los dos sentidos. A mí me gusta poder compartir lo que yo conozco, pero también siempre, sin duda, aprender cosas, porque cada uno estáis viendo situaciones diferentes en el campo y todo es muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Chao. Chau, chau.